Bueno, Qué va. Rinaldo, ¿cómo fueron tus comienzos de bajista, además de la banda esa que vos contaste recién? ¿Entre esa banda y Color Humano hubo algo en el medio? Sí, o sea, por medio de los Beatles y después de los Stones, empecé a conocer a John Mayall, B.B. King, empecé a interesarme también en la música negra. Y bueno, me metí bastante, escuché y saqué un montón de bases más. Hice un libro con bases de Rhythm and Blues, Ujú. que se llama El bajo y los blues. Entonces, esa fusión entre la parte melódica de McCartney y la base hipnótica de los negros se me hizo como una cosa así, que en el estilo, digamos, una mezcla, que se me completó cuando escuché al bajista de Who, John Entwistle, que le pegaba al bajo de una manera especial y esa manera de pulsar me influenció bastante. Y bueno, los bajistas que a mí me marcaron, aparte de McCartney y Bill Wyman, son Jack Bruce, John Paul Jones, el de Zeppelin, era tremendo ese bajista. Bueno, John Entwistle, y bueno, y Jaco, que obviamente, ¿no? Pero bueno, eh, estilísticamente, es de todo eso que yo te dije, meterlo en una licuadora, bueno, eso soy yo. O sea, bases de blues, pero más melódicamente, no tan rabiosamente de blues, Ujú. sino con los blues, pero tocando música, X. ¿Se puede considerar que Color Humano fue tu primera banda importante, digamos? Sí, fue importante porque lo importante ahí era el Miro, que venía a tocar en Claro, Almendra, que era una institución en claro, ese momento. Yo me un acuerdo que monstruo. me colaba a verlos en el Coliseo, era impresionante verlos. Era un ¿Cómo te show. colabas? ¿Cómo te colabas? ¿Te colabas en el teatro? Sí, David Lebón vivía en mi casa y éramos pendejos, o sea, entonces íbamos en la cola y por ahí el tipo se distraía hablando con uno, pum, y nos mandábamos, ya desaparecíamos, ¿viste? Sí, porque qué sé yo. Y Tremendo. bueno, y también me influenció mucho ver en vivo a Manal y ver al Negro Medina cómo se dialogaba con el bajo. Yo dije, o sea que se puede tocar un poco más que la base. Y a partir de Ah, ahí arranqué. Y Edelmiro, sí. yo venía tocando rock y blues. Cuando un amigo mío, baterista Luis Gambolini, me dice, él estaba tocando con Edelmiro y Vitico, el bajo. Sí. La banda se llamaba Viento, el primer trío que hizo Delmiro, que tenían, estaba asociado a Jorge Pistocchi y tenía todos los equipos que iban a hacer para la ópera de Almendra, que nunca se terminó ni de componer siquiera. Entonces Ah, se quedó Edelmiro con un Marshall de 3 cuerpos, super lead. Otro super lead fue para Spinetta, para Luis, que estaba empezando con Pescado. Una Ludwig Octoplus que la empezó, que quedó para nosotros y un equipo de voces Semprini. Y un super bass de 100 watts de 3 cuerpos, que era el que usaba yo, que era una nave. Bueno, empezar a tocar con Edelmiro cuando me dice, mira, Vitico se va. Luis Gambolini me dice a mí, Vitico se va, ¿te querés ir a probar con Edelmiro? Yo sí, yo voy a cualquier lado, qué sé yo. Pero yo venía tocando rock y blues en 3 tonos, bien, pero eso, ¿no? Así, hasta ahí. Cuando voy a Edelmiro, voy a ver los temas que me pasaba, eran geométricos. A ver, pasámelo de nuevo. ¿Entendés? Claro, yo decía, uy, acá hay que tocar, acá no, ya no se puede joder. Y bueno, llegué a casa y ni cené ni nada, me quedé tocando los temas para no olvidármelo. Y al otro ensayo fui, me acordé el 90% de las cosas y toqué bien y bastante quedé, bien. pero estaba muy exigido. Sinceramente,
estaba muy exigido, pero esa exigencia me hizo bien. Me hizo Te hizo bien. crecer, te ayudó a crecer. Porque Y te ayudan a pues crecer. si no era patinar, porque Edelmiro encima era un tipo muy, viste, tenía que estar todo bien, que me parece bárbaro. Yo soy igual. Tiene que estar todo bien o si no, no, ¿entendés? O sea, y yo tenía miedo que me rajara, que yo me mandara alguna cagada, viste, alguna cosa así. Y no. Y después los discos del segundo disco, cuando salió David y entró Moro en la banda, el álbum doble, eran más complejos todavía. Le digo, loco, la estructura era, había que tomar Memorex, ¿viste? Porque tenían 400 partes diferentes. Bueno, pero, qué sé yo. Eso es lo que eso me ayudó muchísimo, sinceramente, tocar con Buenísimo. Edelmiro. Claro, y qué Después comienzo, fue más digamos, ¿no? fácil, después tocar en Suyén y en Polifemo para mí fue más fácil, Claro, claro. Otra porque historia. además de que era lo que yo más o menos venía tocando, además había pasado por estar 2 años con Edelmiro, que era como ir a Berkeley, ¿viste? Claro, claro, claro. Buenísimo. Paul, después de la banda esta que vos armás con el niño Andrés Calamaro, ¿qué sigue después de eso? Digamos, ¿cuáles fueron los pasos ya como bajista, digamos, ¿no? Sí, para mí lo mío todavía era amateur, o sea, todavía yo estaba terminando el colegio secundario, que era un colegio Sí, doble sí. escolaridad, muy exigente, y bueno, ahí apareció un piano en casa que lo trajo mi viejo me consiguió un piano y me dice, mira, ¿querés estudiar música? Ponete a estudiar el piano. Bueno, pero yo quiero el bajo eléctrico, no, no, que yo te pago clases de piano, bajo eléctrico no. Y dije, bueno, vamos al piano. Y estudié 1 año y medio de piano clásico con una gran maestra que se llamaba Lita Spena, que realmente me dio una base teórica espectacular. Y paralelamente mi obligación era el colegio, que muchas exigencias. Paralelamente a eso yo estaba corría regatas a vela eh, Ah, para un club de San Isidro y me iba muy bien, yo estaba en el equipo argentino. Gané la Copa Yo Club Argentino 2 años consecutivos, estaba en eso, pero yo quería ser músico y un poco la náutica me sigue apasionando, eh, cosa que ahora no estoy navegando porque es un deporte muy caro, eh, pero en esa época podía y de hecho lo hice durante décadas. Y entonces es como que la música estaba en mí. Cuando yo estaba en el río tocaba percusión con las maderas del barco, con los flotadores de los barcos, con todo. O sea, era el hincha pelota que cuando estábamos esperando que viniera el viento para largar una regata, yo estaba haciendo batucadas. Y era una ansiedad que yo quería eso a toda costa. Y cuando cumplí, ¿qué fue eso? Al año, al 77, por ahí mi vieja me compró un jazz bass, un Fime, y ahí empecé a tomar clases de bajo con Machi Rufino, con quien ujú. estudié 1 año y medio más o menos. Y, y Machi me hizo descubrir Weather Report, porque en esa época era muy difícil, o sea, no había internet. Ustedes, quienes son de mi generación, ¿se acuerdan? No había internet, todavía no había ni siquiera el cassette VHS, era todo No, sacábamos con los discos de vinilo. Sí, no había VHS. O sea, por ejemplo, el slapping, yo escuchaba cómo hacían. Vean, yo empecé escuchando rock porque era lo accesible, pero en esa época en la radio argentina, cosa que extraño mucho, si uno hacía un zapping con la radio, se escuchaba música de Brasil, bueno, obviamente música en inglés y música en español, pero se escuchaba música de Brasil, música soul, música de Italia. Yo recuerdo música de Italia en la radio, que había unas canciones buenísimas. Ahora es todo o español o inglés. Eh, y rock y progresivo también en esa época, ¿te acordás? sí, claro, había de todo, era mucho más variado. Claro. Bueno, es que se polarizó todo también, en todo sentido. Digamos que hoy en día la música del mainstream lo manejan tres multinacionales, que son las que eligen qué es lo que vemos y qué es lo que escuchamos directamente, hoy, Tal cual. ¿no? Eh, y entonces, en ese momento yo tenía ese Fime y Machi me hizo descubrir Weather Report. Bueno, termino mi colegio secundario y ahí el mandato paterno era, te tenés que ir a estudiar a Francia, porque yo podía estudiar en una universidad allá gratis, y entonces me fui a Francia. Y de vuelta lo mismo, yo digo, mira, yo quiero estudiar jazz, ahí hay una escuela que se llama el CIM en París, y yo vivía en casa de una tía que vivía en las afueras de París,
y lo mismo, dice, mira, yo te banco, pero estudiás una carrera formal. Entonces ahí me metí a estudiar Derecho y Ciencias Políticas, que era dentro de las carreras formales la que menos me disgustaba. Me gustaba, pero no era mi pasión. Me fui con mi bajo Fime, que quedó en París, no sé dónde estará hoy en día, se lo regalé a alguien. Y, y ahí empecé, en realidad, las primeras monedas que empecé a ganar yo tocando el bajo fue en los subtes de París. Tocábamos en Châtelet, en la estación Saint-Michel, con un grupo de jazz de muchachos americanos de mi edad, que vivían también la bohemia en París, y yo ahí me alquilé un cuarto de mucama, cerca de la Torre Eiffel, y con baño compartido, último piso, un cuarto de chico. Y ahí empecé a tocar todos los días en el subte, y empecé a ganar plata de tocar en el subte, me daba para pagarme el alquiler del cuarto. Y ahí empecé que tocábamos Real Book y me llevaba un amplificador así a pilas y me acuerdo que compré unas baterías enormes así, que nunca más las vi. Y con eso tocaba en el subte y esa fue mi primera manera de ganar plata. Y estuve 2 años, por eso yo no viví muchos años en París, viví mucho más en Estados Unidos yo. Sí, sí, Viví sí. 2 años en París y después hace 16 años viví 2 años en Niza, en el sur de Francia. Y a los 2 años pasó esto, que, bueno, yo ya hice un año de Derecho y Ciencias Políticas y me dediqué a tocar en el subte, hacía eso, tocaba en el subte. Le ganó el Y Fame. me ganó el Fime, sí, sí. El Fime que Fretless, lo había hecho Fretless, acá ya en Ah, Argentina bien. lo había hecho Fretless. Y ¿Por lo influencia de pinté, Jaco? claro, Tocaba- de Alfonso Johnson, primo. Bien, bien. Primero descubrí a Alfonso Johnson, que acá en Argentina yo ya descubrí una música que fue la música que se llama afroamericana, ¿no? Pero sobre todo el funk mezclado con el jazz. Toda la época de Herbie Hancock de los años 70, George Duke, todo eso. Santana me fascinaba. Y ahí es como que empecé a descubrir, y cuando llegué a París descubrí el jazz, porque el jazz lo descubrí en París. Ujú. Y, y que había en ese momento hay un nivel, todavía hay un nivel extraordinario en París de jazz. Y una tradición que dejaron los músicos norteamericanos después de la Segunda Guerra, cuando muchos se quedaron a vivir en Francia. Y me colaba en una escuela que se llamaba, creo que existe todavía, el CIM, que era una especie de mini Berkeley en París. Yo me colaba ahí de colado. Y bueno, a los 2 años y monedas me volví a la Argentina y ahí es que realmente pude tener mi primer trabajo profesional, porque llegué acá y mi viejo me dijo, bueno, vas a laburar. Eh, yo ya no puedo bancarte más, me dijo. Porque ahora mi viejo empezó a tener problemas económicos. Ah, Fue un tiro al aire. Mi viejo fue un tipo que tuvo un momento donde ganó mucha guita a tal punto que tenía su propio avión. O sea, teníamos un avión nosotros. la mierda. Eh, y lo piloteaba él, porque era un loco, era un piloto, o sea, era piloto porque le encantaba volar, digamos que no vivía de piloto. Y mi viejo se fundió a tal punto que, bueno, cuando murió mi viejo no dejó un peso, ¿viste? Se la patinó toda. Y entonces cuando llegué acá me dijo, "Mira, bueno, vas a tener que laburar". Le digo, ¿yo laburar? Sí, flaco, tenés 21 años, eh, vas a laburar. Entonces me dice, voy a ver si te puedo ayudar en algo. Y me consiguió un laburo de asistente en el programa de Andrés Percivale en televisión, un programa que llamaba Vivo de Noche, que se transmitía en vivo desde una sede de ProMúsica en la calle Florida, que era enorme, y ahí se transmitía el programa que era en vivo. Y había un trío, que era el trío de Raúl Parentela, donde estaba Carlos Madariaga en el bajo, Lucio Mazaira en la batería y Raúl Parentela en el piano. Y yo era el pinche, tiracables. Che, viene Graciela Alfano, pidió un café. Paul anda a buscar un café para Graciela Alfano, era esa onda. Y vi ¿En qué un año, día, en qué año era eso eso más o menos? fue enero del 82. Ok. Enero del 82. Y una noche, el programa salía a las 11 de la noche, si mal no recuerdo, no había celulares, obvio, no había celulares en esa época, y Carlos Madariaga no llegaba. Y no llegaba y no llegaba, y yo de repente lo escucho a Raúl Parentela, que si lo conocieron ustedes, habla y escupe, ¿no?
y estaba el productor del programa diciendo, y pero entonces, ¿qué está pasando? Bango no viene, pero y le dice, tenemos que salir al aire en unos minutos, ¿dónde está el bajista? ¿Qué sé yo? Y yo escuché eso y dije, faltó el bajista, esta es mi oportunidad. Entonces dije, yo puedo tocar el bajo. Y me miran así, ¿vos tocas el bajo? Sí, sí, yo puedo tocar el bajo. Y ahí Raúl Paranté me dice, ¿conocés la cortina del programa? Y sí, sí, estoy acá todas las noches. ¿Podés tocar un blues en fa? Me acuerdo, me dice, sí, sí. A ver, hay un bajo acá y ahí me trajeron un Precision, me acuerdo, un Precision celeste con chapa blanca, de los primeros activos que había, un Precision activo. Y ahí Raúl me dijo, bueno, a ver, tocamos un blues en fa, tocamos pocos compases de un blues en fa, la cortina del programa, ok, listo, ya sale. Y esa fue mi debut. Y bueno, después obvio siguió Carlos, pero esa noche Lucio me dijo, che, vamos a un boliche que se llama Jazz and Pop después del programa a tocar. Le digo, sí, dale, ¿dónde queda? Bueno, yo te llevo. Y fuimos a Jazz and Pop y ahí fue un viaje de ida, porque a las 2 semanas renuncié al programa y empecé a vivir la bohemia de Jazz and Pop, que eventualmente me llegó a que me llamen Celeste Carballo para tocar en el grupo de ella y empecé a hacer giras con Celeste y yo pasé de tocar en el subte de París a hacer giras con Celeste. O sea, no tuve intermedio de boliche, de barcito, eso Una, vino una, después. una pregunta. ¿Carlos Madariaga te pagó ese cambio? Uy, ahora que me haces acordar, no. Lo vamos a contactar y le vamos a Hay pedir que, re- intereses. hay que Intereses. Llamalo, reclamarle. Carlos. Sí, sí. Hay que reclamarle a Madariaga porque le Perdón, hiciste el Máximo, cambio gratis. Sí, Máximo, ¿por qué le hiciste esa pregunta a Paul? para hinchar las bolas nomás. Pues Vos yo lo sabés que conozco bien a Madariaga. Carlos Madariaga fue alumno mío, Sí, ¿sabías? sí, contó el otro día en la reunión, en el primer Bueno, y encuentro estuvo él. Rinaldo, vos venías a Jazz and Pop. Creo que la última vez que nos vimos Sí, en persona fue en Jazz and Pop. O sea, yo no te veo desde el año 85, bueno, 86 tal vez. esa fue un rompedero de cabeza, para mí, una apertura de cabeza, porque el jazz, viste, es una armonía diferente a las costumbres del blues y del rock. Tenés otra secuencia de acordes que la tenés que entender. Y yo quería tocar jazz, por lo menos, no sé si es la música que yo quería hacer, pero digo, si tengo ganas de tocar, no me gusta no saber cómo se toca. Bueno, y empecé a ir a Jazz and Pop y empecé a estudiar libros así, viste, qué sé yo, libros grosos, métodos. Y aprendí a tocar jazz en Jazz and Pop, viendo, qué sé yo, que tocaba el ciego, ¿cómo se llama? Larumbe, Larumbe. ¿Eh? Larumbe. Larumbe, Qué divino, con Horacio el Larumbe, negro, Astarita, y bueno, iba también Claro. Campero Navarro. claro. Bueno, y yo tocaba ahí en esa época con el Mono Fontana, el Lito de Pumer, ¿cómo se llama? Bueno, eh, Lucio Masaira. Bueno, y después el violero, que no me acuerdo el nombre, que tocó con Saluzzi. Armando Bueno, Alonso, Manda Alonso. no. El Quique hermano de Sinesi. una. Quique Quique Sinesi, Sinesi. Qué claro, músico, Quique, mamma mía. Bueno, claro. esa etapa a mí me fortaleció muchísimo. Yo después seguí tocando, porque yo en esa época le había sacado los trastes al bajo, estaba enloquecido con Pastores, sacaba los temas, estaba así. Después Claro, cuando volví, vos le sacaste los trastes a al Precision, sí, que exacto. después te lo robaron y lo recuperaste. Sí, gracias a Moro. Me acuerdo, sí, Muy sí. bien. Bueno, entonces ahora después le volví a poner los trastes y empecé a tocar mi música, lo que me gusta a mí, que es una mezcla de psicodelia, Beatles y las bases negras, siempre. Y no toco jazz, pero haber aprendido esos códigos, ya cuando volví a tocar rock, incluso ya no tocaba igual de la misma manera. Claro. Había algunas cosas que entendí tocando jazz, aunque después no me dediqué tampoco, porque, viste, yo escucho un rock y me tiro al piso, ¿entendés? ¿Qué crees que haga? Pero Claro. aprendí muchas cosas y sobre todo a hacer solos por consecuencia de acordes de 8, de 16 compases diferentes, hacer solos. Yo me sacaba los ojos en jazz y pop. Había veces que le invocaba, a veces le tocaba cualquier cosa, pero sonaba free.
Y era un cambio jodido, las secuencias de acordes no perdón, había modulaciones, había No, cosas, no. yo me pasaba, entonces en mi casa agrupaba acordes que eran relativos con los que eran, viste, digamos que los que promovían un cambio de tonalidad, viste. Claro. Eso, ahí donde te quedás pagando la misma escala y la escala cambió y queda como el orto lo que tocaste, viste. Y bueno, hay un documental de Paco de Lucía que decía cuando tocó con McLaughlin y con Aldi Meola, que el tipo se volvía loco porque los otros eran dos tremendos improvisadores y él era muy bueno en su rollo, también lo mismo que vos, pero con el flamenco, ¿no? Y entonces que un día McLaughlin le explica, no, mirá, para estos tres acordes, re, sol, do, podés usar la misma escala. Y ese día vio la luz, dice. Entonces, porque a mí lo que me pasaba es que estaba tocando con ellos y me pasaban los acordes como los postes de la luz cuando vas en tren, dice el tipo. Y bueno, Además que esa etapa de jazz y pop, yo en ese momento lo que estaba haciendo era, me había conseguido los Real Book y trataba de tocar walking, entender. Tenía un libro de Ron Carter también muy bueno, también, con es mucha. buenísimo el libro de Ron Carter, sí. Muy Y, Está bueno. y, me, buenísimo. y me tragué los 6 métodos de Claro Carol que. Kay. Los 6, me los tragué todos. Y bueno, eso es lo que me dejó el jazz a mí. Bueno, y Bien, vos, César, buenísimo. a ver cómo empezaste César, vos. Bueno, yo después de que empecé con esta banda en Córdoba, que fue mi primera experiencia, al poco tiempo ya ese grupo se transformó en Músicos del Centro y empezamos a hacer la banda soporte de Lito Nevia. Así claro. que empezamos a venir a tocar a la costa, yo ya me volví a vivir a Buenos Aires también. Y bueno, y entonces, como que en ese momento se empezaron a dar un montón de bandas en las que empecé a participar, o sea, empecé a tocar con el Chango Farías Gómez, que ahí empezó un poco el contacto con el folclore, o, o también, bueno, tocaba con Fito, habíamos hecho un trío con Fito y Rubén Goldín, y bueno, yo estaba metido ahí en medio de toda esa movida. ¿Qué años ¿Cómo? eran esos ¿Qué año era más o menos eso? ¿En qué Y eso año? es más o menos año 82, 83, que también empecé a ir a Jazz y Pop, que ahí, bueno, ahí lo conocí a Paul, o sea, el Jazz y Pop creo que te conocí la primera vez que te vi Claro, tocando. claro, claro, claro. Yo lo que me acuerdo es que, o sea, yo también quería aprender a hacer walking y la verdad es que, o sea, miraba tu walking de 12 cuando tocaban con Lito Epumer y con el Mono Fontana y alucinaba, porque, o sea, me acuerdo que fue el primer walking que yo vi en vivo de bajo eléctrico que me atrajo. Y también en esa época me acuerdo que Adalberto había empezado a hacer una cosa experimental con un bajo que él tenía de 8 cuerdas, que lo enchufaba como a un harmonizer y un pedal de volumen. Eso lo hizo en el sindicato de músicos. Y para mí eso fue como una cosa que me sorprendió muchísimo porque nunca había visto, digamos, a alguien que hiciera una cosa tan experimental con un bajo eléctrico. Me acuerdo que eso sonaba como una especie de sinte. Adalberto, no sé si después él siguió con ese proyecto, pero me acuerdo de eso. Eran años de mucha efervescencia, donde el bajo también había cambiado mucho su rol por esto de Pastorius y Alfonso Johnson y Pedro Aznar. Y Por Stanley cierto, Pedro Clark. Aznar era mi ídolo. Yo, o sea, fui a escuchar Serú Girán un par de veces en vivo y bueno, también como que era toda una camada de nuevos músicos para mí que yo admiraba un montón, como bueno, Mono Fontana o Tito Pumer, o bueno, Lucio, Masaira, Alejandro Sanguinetti. Había realmente una cantidad de músicos en esa época. Bueno, Carlos Madariaga, con quien después fui a estudiar el bajo, por supuesto, yo fui alumno de Carlos. Y, pero digamos que todo eso pasaba como al mismo tiempo. O sea, yo los fines de semana hacía giras con Lito, durante la semana a veces tocaba con el Chango, a veces tocaba con Fito, que tocábamos en la trastienda. Y era increíble, o sea, cómo se daba toda esa, digamos, esa movida en los 80 y sin, como decían hace un rato, sin nada de internet. Lo único que había era el Expreso Imaginario, la revista Pelo, nos enterábamos todo por ahí. Y después también ir, por cierto, al Parque Rivadavia a ver qué novedades de vinilos había, cambiar discos, Sí, como comprar cassettes usados. amigo capaz
algún amigo capaz que viajaba a Estados Unidos, el padre, qué sé yo, que traía unos LPs, ¿no? Es la cosa, ¿no? Importados, Bueno, importados. ahí O estaba, el El ahí está, agujerito, agujerito. El claro. agujerito, sí, tal Sí, cual. Ahí estaba como la meca, claro. ¿no? El agujerito. Yo una vez fui y Sí. me claro que compré en una realidad, caja de cassettes de metal, Denon, eran muy grosos, y entonces me iba al agujerito a que me copiaran, o sea, que me grabaran discos. Que Qué bueno. entonces, Che, en Y vez de para mira, comprar el ahorrar, vinilo, que era carísimo, me lo grababan en un cassette de metal, quedaba perfecto, y me llevaba el disco a casa. Lo que pasa es que era un cassette de claro, 60 y me quedaba como 20 minutos o más libres, que claro. ese lo demora. Entonces ya después en casa grababa un tema de George Duke, qué sé yo, o sea, como que rellenaba el final. Después de un disco de, qué sé yo, no sé, de Ron Carter aparecía, viste, no sé, un tema de Frank Zappa, no sé, cualquier cosa. Ah, ¿Sí? Esos eran mis cassettes de los 80. Pero sí, una de es las como que cuestiones. era la forma en que circulaba la música, ¿no? Claro, ese es el tema, que una de las cuestiones que a veces me debato con los alumnos, con los chicos jóvenes, es que en realidad en esta época de youtubers y de todo eso hay tanto exceso de información que el exceso de información no permite, no deja espacio para la imaginación. A nosotros nos pasaba al revés. Lo tenías que imaginar todo, lo tenías que buscar todo. Entonces, al final de cuentas, uno tenía la sensación de que le faltaba de todo, pero a la vez tenías avidez que todo lo que no tenías por información lo rellenabas con tu imaginación, ¿no? Como decía Rinaldo recién, yo escuchaba que el bajo hacía así, entonces digo, ¿cómo carajo lo hace? Entonces te tirabas tardes enteras buscando hasta cómo, pero claro, ahora si querés escuchar un bajo así, te fijas un tutorial, en 5 minutos lo tenés, entonces claro, Y lo cambió tocas mucho mal. Y lo y tocas lo tocás mal. más. claro, claro. César, una pregunta te quería hacer a nivel personal, te diría. Cuando me llegó tu currículum, sacando números de edades y años, vos debutaste con los músicos del centro a los 15 años. Sí. Eras En un realidad a los Claro, niño, 16, o sea, fue en el año 81. Yo eras soy muy niño. 65, en el 80 yo tenía 15 años, pero yo en el 80 estaba empezando a tocar y en el 81 empezamos a tocar. Pero sí, a lo mejor tuve 15 años, digamos, entre 15 y 16 fue mi debut. Tremendo. genial, Sí, 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 tremendo. increíble. Y Increíble además cómo se dio. con 17 te llamó el flaco para Spinetta Jade. Sí, con 17 fui a Jade. Sí, muy Vos eras raro. consciente de eso? Bueno, más o menos, no mucho, Ah, no mucho. ok. Después vamos a ahondar, pero digamos, ¿vos eras consciente de quién era Spinetta? Sí, yo escuchaba Spinetta, o sea, yo fui a ver Ah, recitales de Invisible cuando era chico. Yo vi ah, Invisible en el Luna Park, ah. fui a ver a Pero 18 ¿cómo, Minutos del cómo Sol. Yo hacía? tenía Pero muy ¿cómo hacía? ¿Te escuchada llevaba toda a la tu música de mamá? Spinetta. ¿Pero qué te llevaba a tu Porque, mamá? ¿Cuántos años tenía? ¿Cuántos años tenías? ¿Te llevaba a tu mamá? claro, en realidad Claro. iba con el novio de mi mamá, con 10 años, ¿cómo se llama? El Jardín de los Presentes, cuando ellos lo presentan en el Luna Park, que esa Claro. noche fue Rodolfo Mederos, que de paso era mi vecino y también venía a mi casa Rodolfo Mederos. O sea, yo estaba muy metido de chico en el ambiente de la música. Ya. Por ejemplo, a mi casa venía Manolo Juárez, que era amigo de mi mamá, a comer. De repente venían un día Carlos Francetti, también, ¿viste? Con mi papá y mi mamá estaban, o sea, era una casa donde circulaba mucha música y músicos. Rodolfo Mederos vivía a media cuadra de mi casa. O sea, venía a mi cumpleaños, cuando yo cumplía años, Rodolfo Mederos venía a proyectar películas del Pato Donald cuando yo cumplía 8 o 9 años. O sea, y yo sabía que era un bandoneonista famoso, porque todo el mundo hablaba de él en esa época, tenía Generación Cero, Claro. eh, y aparte había grabado con Almendra también. O sea, no, yo venía Claro. como muy, digamos, si bien empecé como muy chico a tocar, pero Laura va. claro, en Laura Bato con los Claro. Mederos, sí, totalmente. Claro. Entonces como que yo ya estaba medio metido. También lo iba a escuchar a Lito. A mí me encantaba Lito Nevia. Yo escuchaba a Lito Nevia en mi casa cuando era chico, Melopea. Se escuchaba eso en mi casa. Así como también, bueno, Adiós Sui Generis también estaba, Rinaldo. O sea, te veía a vos en esa época. Es más, una vez te fui a escuchar, tocaron en un lugar en Corrientes, en Avenida Corrientes, estaban Pino Marrone, Basterrica, Moro, Charlie y vos. No sé qué era eso. ¿Vos te acordás de eso? Eh, Y En creo que tocaba Marabú, Lerner el piano. Mirá lo que te digo. en Marabú, ¿no fue eso?
en calle boliche, Corrientes. Yo era muy chico, te estoy hablando de yo tenía 9 años. sí. Era un proyecto que tenemos con el Vasco y Moro. Claro, con Moro, sí, sí. Coral, se llamaba Coral, algo que Coral, tocaba. totalmente. Yo lo fui a ver eso. Sí, era nave. Basterrica y Pino juntos eran Hacían un tema, Tremendo. dos avispas. a dos avispas enloquecidas era un tema que hacían. Claro, por eso mismo. Yo me acuerdo del tema. Sí, sí, bueno, yo era fanático de Pino Marrone, o Yo sea, iba a no, escuchar a yo Crucis. no. Claro, Sí, porque bueno, estaba en moda John en McLaughlin esa y época tocar se muy tocaba. rápido la guitarra en esa época. Me acuerdo de uno de los shows que se pudrió todo porque vino la cana buscando no sé qué. Y se empezaron a llevar en cana al público. Estaba Papo, Claro, que eso fue muy pasaba, cruel, sí. se subió al escenario, agarró una viola y dijo, no, yo estoy trabajando, lo decía. Y Edelmiro, que estaba en el público, también se lo llevaron preso también. Era tremendo, ¿viste? No sé por qué. Ponían un celular de culata y se llevaban a la gente porque sí, no era que había desmanes ni nada Era de la eso. costumbre de la época. Sí. Qué No, no era costumbre. había que hacer un No, fue número de toda una giles. metodología, sí, fue una metodología para dar, no era una costumbre, esta es una cosa bien programada, con los años se ve clarísimo, no sé, yo lo veo clarísimo. Una cosa, César, de Claro, vuelta con vos. Vos a los facho. 20 años, cuando muchos alumnos que hemos tenido nosotros empiezan a tocar, vos ya tenías un currículum tremendo con 20 años. Sí, sí, la verdad es que yo a los 20 ya, Ya sí, habías porque hecho un también montón de cosas. a los 20 años yo estaba, o sea, ya me había ido de Jade y ya estaba tocando con Dino Saluzzi y había enganchado la primera gira por Europa, que eso fue para mí increíble, o sea, ir a tocar a festivales de jazz con Dino durante 2 meses. Eso fue una cosa para mí que me cambió bastante. Eh, Porque, bueno, no sé, fue una decisión muy, muy loca. En ese momento yo dije, bueno, me voy con Dino, o sea, voy a dejar Jade, ¿no? O sea, yo lo viví así. Claro, Y atrás vino Paul, que vino a claro. tocar en mi lugar en Spinetta Jade. Pero la verdad es que sí, yo en esa época ya había hecho como un montón de cosas. Después volví de ahí y empecé a tocar con Quique Sinesi. Hicimos un proyecto y grabamos un disco juntos que se llama Sinesi Franov. Y donde ahí también aparece mi hermano y demás. Empieza como una carrera un poco más solista mía. Bien. Eh, que eso derivó después en el disco que decían hace un rato, pero bueno, Silverio, bastantes años más tarde, Silverio. claro, Silverio es de los 90, pero Silverio para mí claro. representa un poco toda esta, digamos, cantidad de información que, bueno, yo fui procesando porque me tocó nacer en una casa de músicos, ¿no? Que un poco es por eso, Claro. toda esa inercia, ¿no? O sea, pero se fue dando así y yo mientras iba pasando, iba mirando como no pudiéndolo creer, pero a la vez tenés que seguir adelante y tenés que sostener, ver qué vas a seguir haciendo y demás. Es como, claro, de afuera se ve como algo más y en retrospectiva se ve como muy loco. Que eso para mí es como otra vida actualmente, todo eso. Totalmente, Sí, totalmente. sí, tal cual. Bien, buenísimo. Podríamos incluir ahora, ir para otro lado, que sería hablar de los artistas importantes con los cuales ustedes tocaron y grabaron. Entonces me gustaría empezar con Adalberto que nos cuente cómo llegó, cómo Piazzolla lo convoca a tocar en el octeto. ¿Cómo Y laburaba? además, ¿Cómo laburaba no, con no, él? ¿cómo conseguiste tocar con Astor? ¿Y cómo conseguiste casi en la misma época tocar con el gato? Con el gato fue anterior. Ah, Ah, y después se coincidió después. Eh, un día me llama Oscar López Ruiz, me dice, mirá, dice, hay que hacer una grabación. ¿Qué pasó? Sí, sí, seguí, ¿Qué seguí, pasó? seguí, Se te cortó. escuchamos, Alberto. No, no, no se cortó. Se cortó Qué mala él. onda. Qué mala onda, loco. No, no se Eh, cortó. está ahí, Sí, salió un momento, pero vos seguí hablando que te escuchamos igual, te escuchamos bueno, todo. eh,
me llama Oscar López Ruiz y me dice, mira, hay que hacer una grabación con Astor como director de la grabación. La grabación no era con Astor, pero no era con Astor, porque era para grabar con Amelita Baltar, que parece entonces la pareja de Astor. Bueno, me dice, si querés pasar a buscar las partes, para así, bueno, yo había pasado 20 minutos y ya estaba retirando la música. Porque imagínate, si bueno, vas a grabar con Piazzolla, ya temblaba de pensarlo nada más. Y fuimos a grabar y me fue bien, porque yo le empecé a tocar a una velocidad cuando estábamos probando, y Astor dice, no, pero es a la mitad de tempo de lo que yo Está muy apurado el bajista. era una locura. Lo podía hacer al derecho, al revés. Adalberto estaba apurado porque tenía otro show después. No, lo que pasa es que también se trabajaba sin audio, te daban las partes y vos las estudiabas solo, no sabías que iba a sonar en otro lado, ¿no? A leer la partitura. Claro. Claro. Digamos que fue bien. Y eso me sirvió a mí para cuando Astor conformó su primer octeto electrónico, me convocara. Realmente fue el resultado de haber hecho un buen papel en esa grabación, porque si se daba lo contrario, no hubiera sido posible que yo tocara con Astor. Gracias a Dios se dio bien. A vos te aprovechaste, o sea, vos sabías leer bien partes porque venías de tocar el piano y todo eso, ¿eso te sirvió para leer bien No, partes de bajo? no, fue con el bajo cuando yo, en un viaje que hice con Sandro a Nueva York, me compré los métodos de Carol Kay y empecé a darle ahí a estudiar lectura, y bueno, ahí vi el resultado también, que había hecho un estudio de mucha constancia, ¿no? Que en definitiva eso era lo que realmente me sirvió. Qué importante fue en su momento el trabajo de Carol Kane, ¿no? ¿Verdad? O sea, cómo pasó por todo el mundo, ¿no? No era cassette siquiera, eran Claro, discos no había nada. y venían con su libro. O sea, imagínate la época de que no haya ninguna bibliografía para poder estudiar, a tener un disco, un vinilo con su correspondiente libro. Era una locura, era Sí. maravilloso. Porque aparte estaba el ejemplo de lo que había tocado ella en el. Claro. Si no lo ¿Cuántos aprendí, años fueron, Adalberto, cuántos años fueron con Astor? 2 años Muchas después, giras y mucho laburo. hasta mediados del 76. Sí, Muchas sin giras. fiebre. Después fuimos a Nueva York, Uruguay, y tocábamos en un lugar que se llamaba La Ciudad, en Argentina, todos los días. Estaba lleno Tocaban de todos los días. hasta el otro lunes, todo lleno siempre. Era Wow. realmente un placer y una cosa impensable en el día de hoy, ¿no? Sí. No No solamente existe.
sino en cualquier boliche de cualquier parte. Bien, fue. ¿Y el proceso con el gato cómo fue? Bueno, con el gato, yo venía de Venezuela, de actuar con Sandro, y bajo del avión y aparece Nano Herrera, y él se acerca, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dice, te está buscando el gato. Y yo empecé a temblar. Esto fue antes de lo de Astor. Sí, sí, sí. Está buscando el gato para... Claro, se dio de que no podía ni Remus, ni Jorge López Ruiz, ni el Negro González, estaban todos ocupados. Claro. Y él me vino, hicimos también tocamos en la Regina, iba tanta gente que llegamos a tocar un domingo al mediodía en el Teatro Regina. Yo estuve en uno de esos conciertos con mis viejos. ¿Fuiste ahí? Sí, que tocaban a Navas Vasconcelos. Claro, estaba Domingo Cura, Claro. Gustavo Peretesachi, Pocho Lapuble y Naná estaba. Sí, El disco ese, Chapter One, tocaste vos. y el 2 también. Bueno, ese disco para mí fue parte de mi juventud. Lo escuché muchísimo Y el otro en Los Ángeles. y de hecho el nombre de mi hijo mayor, que es Leandro, es un pequeño homenaje al gato, que se llama Leandro. Yo también soy fan de Gato Barbieri, también soy Mirá, fan. bueno, Fan. Yo estuve este año por tocar en un tributo al Gato Barbieri que se suspendió por la cuarentena. ah, Este año iba a ser en Rosario, mirá. con Oscar Fue, Feldman, también otra vez Claro, justo. una gran experiencia con el gato, aparte teníamos una muy buena relación con él. Y son esos músicos especiales, ¿viste? Que no se dan siempre. el gato, antes de esa experiencia, había sido un músico absorbido por el free jazz americano y, digamos, Tocaba con Terry, era una estrella mundial el gato. ya Sí, sí. estaba insertado en Tal el cual. ruido total, ¿no? Ornette Coleman, todo un montón de ñatos muy pesados, ¿no? Y vos ahí tocando folclore con él. Claro, sabes que había, cuando tocamos en el Festival de Newport, el bajista del grupo que tocaba después que nosotros, se sentó al lado mío para ver qué era lo que estaba haciendo. Claro, porque eran 6x8 y todo. Moño. Y estaba realmente no asombrado por lo que yo tocara, sino en general, ¿no? Que era todo lo que salía de ahí. Era una Yo me cosa acuerdo que, yo muy me acuerdo que vos me contaste una anécdota de Alberto cuando estuvimos juntos en el Chaco, en el año 2000, que te venían a decir los americanos dónde estaba el uno, porque nadie entendía dónde estaba el uno. ¿Dónde está el uno? El baterista era Paul Motian. Ya, por mucho. Y la mecánica de ensayo, digamos, ¿cómo era con el gato? ¿Había partes escritas? ¿Era libre? Prado era. ¿Cifrados? Ah, Prado. Perdón, interrumpo un segundo. Cuando vivía en Las Vegas, me transcribí un montón de temas del gato del disco Rubí. Rubí, sí, tremendo. No, mira, Tremendo disco. De ese disco lo transcribí casi todo. Paul, vos Qué también. experiencia, ¿no? No tocar con ese muñeco, con el gato, en ese momento, que fue quizás el momento de mayor exposición mundial de él, ¿no? era una cosa increíble el tema de cuando él sacaba su instrumento para probar el sonido que él tenía, no, nunca. Un sello personal. Sí. Tremendo, tremendo.
Sí. Tremendo. También es bestial. Porque en el lenguaje del jazz no es que era ni el más virtuoso, ni el más capaz de tocar con una negra 300 ni nada de eso. No es que no era, no pasaba por ahí. Pasaba porque No, el tipo no. tenía una personalidad melódica y sonora que era él. Era como Tremendo. escuchar dos notas de él y decís, es él. Como con Claro, Santana, con Luis Salinas, con músicos, decís, ¡pum! Es él. yo creo Caco. que es lo que Claro. lo diferenciaba del resto. El gato era único, porque era único su